Estás escuchando The Farm On Air, el podcast para los apasionados del sector porcino. Hola, muy buenas, bienvenidos a un formato más de podcast del sector porcino. Y en esta ocasión vamos a hablar del bienestar animal y para ello, pues obviamente, como en el resto, nos hemos traído un experto en la materia y en este caso, pues contamos con Pilar Leor del Ministerio, que ya es jefa de servicio de bienestar animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muy bienvenida, Pilar, a estos podcasts del sector porcino. Muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros compartiendo estos momentos. Pues un placer y sobre todo por un tema tan apasionante como es el que vamos a hablar hoy, que es el bienestar animal y concretamente en el porcino, que somos una de las especies que tenemos una normativa, una regulación, pero que además pues, podemos tener nuevas previsiones de nuevos cambios. Pero bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Y vamos a empezar por la parte más normativa y la más reciente. Tenemos el Real Decreto nuevo, el 306 del 2020 de ordenación de explotaciones del sector porcino, que aunque sea de explotaciones también se han incluido aspectos de bienestar animal, aparte de la normativa que ya tenemos. ¿Cuáles son las novedades que podríamos decir que nos aporta este nuevo Real Decreto en materia de bienestar animal? Bueno, en el Real Decreto de Ordenación Porcina, en cuestiones de bienestar animal, lo que ofrece es un nuevo sistema de gestión. Sabes que uno de los platos fuertes de este Real Decreto de Ordenación es el SIGE, el Sistema de Explotación Integrado de las Explotaciones porcinas en este caso, y uno de los puntos de ese SIGE es el Plan de Bienestar Animal. Entonces, lo que ofrece es eso, un nuevo marco de actuación en cuestiones de bienestar animal. Pero en cuanto a requisitos propiamente dichos, no se establecen nuevos requisitos, son los que ya veníamos teniendo y con los que hemos venido trabajando. Con lo cual lo que se trata es de que esos requisitos que ya estaban y todo lo que tiene que cumplimentarse a nivel de granja esté más o menos estructurado dentro de ese nuevo documento SIGE, que ya nos lo estuvo explicando, por cierto, Ruth hace 3 o 4 podcasts. O sea que, pero vamos a entrar un poquito en esa parte de ese SIGE, en lo referente a la parte de bienestar animal. ¿Quién es el encargado de tener que hacer la parte del SIGE? Son temas específicos de bienestar animal, pero son dentro de las explotaciones. ¿Es el ganadero? ¿Es el veterinario? ¿Quién es el encargado de tener que hacer el SIGE? Según se establece en el propio Real Decreto de Ordenación Porcina, es el veterinario el que tendrá que redactar el SIGE. El Plan de Bienestar Animal dentro del SIGE. Lo que ocurre es que, evidentemente, tratándose de un plan para una explotación concreta, pues contará, entiendo, con las aportaciones, el conocimiento, la experiencia de su propia granja, del propietario, evidentemente. Pero el responsable, es el veterinario de explotación. El veterinario de explotación, y es una de las funciones que se le aportan al veterinario precisamente por la responsabilidad que tiene sobre el bienestar animal, que es uno de los aspectos que consideramos más importantes. Pero sí que es importante para que la gente sepa que ahí es uno de los puntos que tienen que trabajar conjuntamente el ganadero con el veterinario para ir desarrollándolo, todos los aspectos que tienen que cumplir y que tener. Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, de decir, vale, tengo que hacer un SIGE, que queda bien, Sistema Integral de Gestión de Explotaciones, lo tiene que hacer el veterinario y el ganadero. Y ahora la pregunta es, ¿y el qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que incluir el SIGE? ¿Qué tiene que hacer el veterinario para completar esto? Bueno, sabes que también hay pistas sobre esto en el Real Decreto de Ordenación y en lo que se refiere al plan de acción en cuestiones de bienestar animal, que es heredero del plan de acción con el que hemos venido trabajando y con el que estamos trabajando de prevención del raboteo rutinario. Tiene 3 partes, el plan de acción de bienestar animal. La primera es una descripción de la explotación y de las condiciones ambientales. La segunda es una evaluación de los riesgos que pueda haber en esa explotación ganadera en cuanto a bienestar animal, evidentemente, y aquí incluye algo que es, no sé si novedoso, pero que quizás no se ha venido teniendo en cuenta hasta ahora, o no tan en cuenta, como es la prevención de los desastres naturales. El hacer una reflexión sobre ese elemento es importante y se ha incluido de forma específica en el Plan de Acción de Bienestar Animal. Y luego, finalmente, una vez que ya se tiene esa descripción, esa reflexión, esa identificación, de cuáles son los riesgos que pueda haber en esa explotación ganadera, habrá que hacer una reflexión para poder identificar cuáles son los peligros que puedan darse allí y buscar cómo abordar y priorizar la importancia de esos riesgos, de esos peligros,
y buscar cómo solucionarlos priorizando cuáles son los más importantes, los más abordables, los más urgentes por cualquier razón y de una forma sistematizada poder abordarlos mediante el plan de acción, que es la tercera parte de ese... Ahí es donde iba, yo digo, porque al fin y al cabo todo esto siempre se tiene que terminar en algo que es precisamente el plan de acción en bioseguridad, es decir, cuáles son los cambios de bienestar. Disculparme. En bioseguridad también hay plan de acción. Es que hay tantos planes de acción que efectivamente, perdonad que me confundo entre uno y otro, pero efectivamente en el plan de bienestar animal al fin y al cabo lo que necesitamos es ese plan de acción, sobre todo vinculado a que esto va a ser una evolución de lo que ya estábamos trabajando con el corte de colas. Veo que mucho del plan de acción y de los pasos que se han dado pues se han basado mucho en lo que se había hecho con la prevención del corte de colas, cómo se hace la descripción de la explotación, el análisis de riesgos, en este caso ya no solo de corte de colas, sino de todo, es decir, todo mucho más general y muy interesante lo del tema de los desastres naturales, porque muchas veces no los tenemos en cuenta y siempre pensamos que hay que pensar antes de lo que pueda pasar. Es decir, luego ya veremos, prevenir un desastre natural es muy complicado, obviamente, pero tenerlo ya estructurado y pensado que en el paso de que haya un incendio, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el caso de que haya una inundación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso yo creo que es bastante útil, sobre todo para no asustarnos cuando pase algo en un momento dado, la verdad. Otra pregunta sobre este plan de acción y este SIGE. ¿Va a haber alguna modelización o va a haber algunas indicaciones, aparte de lo que viene descrito en el Real Decreto, que simplemente son los puntos que tiene que cumplir, para ayudar y estandarizarlo a que todos los veterinarios y ganaderos sepan más o menos dónde tienen que cumplirlo? Bueno, ahora actualmente estamos trabajando en un posible modelo de cómo debería ser, o no cómo debería ser, sino qué información debería recoger para ayudar a que quien tenga que redactarlo, el veterinario de explotación, tenga una guía sobre cuáles son los elementos a incluir. No es un modelo cerrado, no es un modelo obligatorio. Estamos todavía trabajando con él, estamos trabajando desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con el sector productor, como bien sabes, y la intención es presentarlo próximamente en la mesa de ordenación. Pero, insisto, no es un modelo cerrado ni obligatorio. Se trata simplemente de recoger esa información que entendemos que es importante, siguiendo la estela y la experiencia que, como bien has dicho, tenemos del plan de prevención del raboteo rutinario de cerdos, y incluirá elementos, pues, evidentemente, una descripción de la explotación, de las naves, y muy importante del sistema de manejo, la formación, las condiciones ambientales, la carga ganadera, el material manipulable, todos los elementos que, como bien sabes, son importantes en temas de bienestar animal. No, son importantísimos. Todo lo que contiene el SIGE, en este caso, en el tema de bienestar animal, pero también, obviamente, es muy importante tener un modelo. Ya bien sea voluntario a seguir, pero yo creo que sobre todo tranquiliza mucho porque la gente, al enfrentarse a decir, bueno, un plan de acción y qué se me exige por la parte de las autoridades, voy a hacerme uno que me voy a quedar corto, oye, pues siempre tener un modelo en el que digas, oye, pues con que tengas todos estos requisitos y que vaya a contemplar todo lo que has comentado, de lo que se tenga que hacer, pues ya para los compañeros y las compañeras les va a servir de mucha utilidad para ya centrarlo en cada una de las granjas. Yo me imagino que esto es lo de siempre. Una vez hecho el primero, que es el que más susto da, luego ya los demás y en las demás granjas ya será mucho más fácil de ir haciéndolo y ya tenerlo más un poquito puesto. Pero, hombre, sí. Perdona, en cualquier caso, ya sabemos que cada granja es un mundo, entonces habrá unos elementos comunes, o entendemos que tiene que haber unos elementos comunes, pero cada plan será específico de cada granja. Y como he dicho al principio, no es algo cerrado, esto es algo dinámico, la experiencia es un mundo y es un plus, y probablemente pues periódicamente incluso ese modelo, no ya cada plan individualizado, sino ese modelo pues irá evolucionando. Y además también la otra parte importante es que el bienestar también está constantemente evolucionando y se está mejorando. Para eso tienes un plan de acción, ese modelo habrá que irlo también cambiando y habrá que irlo actualizando en función de las mejoras o de los cambios que se vayan produciendo en la granja. Como en este plan de acción, y por lo que has descrito, también va a haber aspectos muy parecidos a lo que teníamos dentro del plan de acción de prevención del corte de cola rutinaria. Hay que duplicar la información, podemos integrar lo que estábamos haciendo en el corte de colas en este nuevo plan de acción, ¿cómo está previsto? Como ya te he dicho, el modelo en el que estamos trabajando y la idea del plan de acción en sí es heredera de ese esfuerzo que hemos venido realizando como consecuencia de la presión que venimos teniendo sobre el no rabotear de forma rutinaria vamos a hablar un poco, a los animales.
Entonces, toda esa información estará asumida dentro, con lo cual ya diremos que todo lo que estamos haciendo ahora mismo se va a incorporar dentro del SIGE y ya no va a haber ningún problema de que se duplique, sino que eso se va a mejorar, se va a tener que incorporar y eso también pues, va a permitir mayor facilidad para los compañeros de que digan que no hay que duplicar información. Todo va a ir directamente al SIGE y ese plan de bioseguridad, una de las partes va a incluir el plan de raboteo, que ya lo tienen que estar haciendo, con lo cual no es ninguna sorpresa. Claro, sabes que el SIGE, uno de los objetivos que tiene es estructurar y facilitar la gestión de toda esa información y de todas esas actividades que hay en una explotación ganadera. Entonces, ese es uno de los objetivos. Es uno de los objetivos. Ahora ya salimos un poco del SIGE y vamos a entrar ya dentro de los aspectos más prácticos de bienestar animal dentro del ganado porcino. Hemos hablado de uno de los más importantes y lo hemos hablado bastante, el corte de colas. Empezamos por ese, empezamos por el más importante, porque al fin y al cabo hay que reconocerlo. A nivel práctico se están intentando hacer cosas, se están implementando, pero sigue siendo bastante difícil. ¿Cómo veis vosotros a nivel de administración? ¿Cómo veis vosotros a nivel de Europa la presión que hay por la Comisión? Y obviamente pues la presión por las ONGs con el tema de cesar el corte de colas en ganado porcino en Europa. Bueno, sabes que el requisito de no rabotear de forma rutinaria, la palabra rutinaria creo que es importante efectivamente en este contexto, está en la normativa desde hace muchos años. Bien es verdad que no hemos sentido la presión en este tema hasta tiempos relativamente recientes, hasta 2000. Te pondría ya 2016 cuando hizo ya la Comisión la recomendación y a partir de tener un poquito antes ya empezaba a verse las orejas al lobo. Cuando ya teníamos un documento de la Comisión con las recomendaciones fue cuando dijimos todo el mundo, hoy si la Comisión ya ha sacado un documento específico, esto ya va en serio de verdad y efectivamente está yendo muy en serio en todos los países, no solo aquí obviamente. Sí, la presión por parte de la Comisión desde luego ha sido muy importante, ha hecho todo un programa plurianual para trabajar sobre este tema, como bien sabes. Y bueno, en cualquier caso es un requisito de la normativa, o sea que no admite discusión. No. Entonces, ese no raboteo rutinario, insisto, cuando estábamos en unos niveles de raboteo altos, vamos a dejarlo ahí. Sí. Pues evidentemente había que trabajar en ello. Y es un tema complicado, como bien sabes, si fuera fácil pues ya lo tendríamos resuelto, pero como no es fácil pues no lo tenemos resuelto, entonces tenemos que trabajar en ese tema y desde luego no admite discusión, porque aparte de que la normativa lo exija, es que la sociedad, la visión o la percepción sobre un sistema de producción en el que casi todos, los animales son mutilados, porque el raboteo es una mutilación. Sí, queda muy duro, lleva razón, ¿eh? No te voy a quitar. Es complicado defenderlo. No, simplemente quiero remarcar ese enfoque, esa percepción por parte de la sociedad y de los consumidores, que son para los que al final se produce. Sí, lo que pasa que, y eso ya lo sabes, que desde el punto de vista siempre del ganadero y del profesional siempre se ha entendido que la mejor forma de prevenir lo más grave, que no es el raboteo, que lo más grave es la mordedura de rabos, pues dentro de las acciones para prevenirla, la que más eficacia siempre ha tenido ha sido el corte de rabos. Ahora sabemos que no lo podemos hacer de forma rutinaria, hay que poner las medidas oportunas y aprovechamos también este podcast para insistir a la gente que tienen que seguir trabajando en ellos. Sabemos que el objetivo es intentar producir cerdos con los rabos enteros y que hay medidas para intentar hacerlo. Hay que intentar ir trabajando en ese sentido y, hombre, pues es uno de los aspectos más importantes que ahora mismo tenemos de presión a nivel de la Unión Europea. Claramente sí. Porque, ¿qué otros aspectos más importantes podemos tener referente al bienestar animal en porcino que estamos por ahí en debate? Bueno, se me ocurren así a bote pronto dos. Una segunda mutilación, que sería la castración, y una iniciativa ciudadana que se llama Por el fin de las jaulas. Sí. Es una iniciativa ciudadana es una oportunidad que ofrece la normativa comunitaria de que la ciudadanía participe de forma activa en la promulgación de normativa. Entonces, lo que ocurre es que ante una propuesta, esta propuesta tiene que tener un apoyo suficiente a lo largo de toda la Unión Europea
tiene que tener además un apoyo mínimo por países. Entonces, en el caso de las iniciativas ciudadanas presentadas hasta ahora, unas 78 creo recordar, solamente 6 han salido adelante. Y esta es una de ellas. Sí, la Comisión está bastante orgullosa de haber conseguido una iniciativa. Casi 1.400.000 apoyos a esta iniciativa ciudadana. Esta iniciativa lo que aboga es porque no haya producción ganadera con animales enjaulados. Los animales que están más en su punto de mira son los conejos y las gallinas ponedoras, pero en los sistemas de producción porcino todavía quedan partes del ciclo productivo en el que se hace de forma más o menos mayoritaria en jaulas. Y estoy hablando sobre todo de las parideras y de la gestación sin confirmar en algunas explotaciones ganaderas. Las parideras probablemente sea el punto en el que más, yo creo que es más hincapié hacen. Más conflictivo, porque hay que reconocerlo, el 99,90 y algo % de todas las parideras que tenemos son individualizadas. Sí que es verdad que a nivel de la fase poscubrición ya hay muchas granjas que lo que están haciendo es inseminar y soltar, y sabemos que es un tema que digamos que el matiz es simplemente metros cuadrados y dinero para esa parte. O sea, vamos a hablarlo claramente, es un tema económico y es un tema de necesidad de espacio. Lo de las parideras, tenemos ahí... Es más complicado, pero bueno, ya se están haciendo pruebas. Sabes que hay algunos países que ya las tienen totalmente implementadas. También es un tema económico, evidentemente, y de manejo. Y es un tema en el que tenemos que trabajar. A mí me parece un tema muy interesante y muy bonito, y en el que, bueno, ya para nosotros, estáis haciendo muchas pruebas. Nosotros a nivel de Europa ya tenemos hasta incluso una posición. Creemos que obviamente no podemos dar de espaldas a una iniciativa ciudadana y una presión social. Es decir, está claro que es difícil posicionarte a favor de tener los animales confinados individualmente, aunque tenga sus ventajas y las tendrá. Pero obviamente la investigación ha ido funcionando, ha ido avanzando, y puede haber sistemas que te lo pueden garantizar de una forma paralela. ¿Cuáles son los problemas? Pues obviamente que necesitamos que nos digan exactamente cuáles son los mejores sistemas que funcionan, igual que cuando estábamos con las cerdas gestantes en partos, pues en parques, saber exactamente cómo se las tiene que alimentar de la mejor forma posible. Pues ahora mismo en partos, ¿cuál es el mejor sistema? Individual, en grupos, cuándo se abre, cuándo no se abre, o sea, esa información. Necesitamos también, obviamente, tiempo, o sea, porque si nos dicen mañana hay que cambiarlas todas, no sería una revolución total, sería un problema. Es un tema económico bastante importante, por lo tanto la ayuda financiera siempre va a ser bienvenida, y en este caso es mejor. Y también lo que bien has dicho, es decir, si vamos a ir a tamaños de paridera más grandes, vamos a necesitar más metros cuadrados. Si necesitamos más metros cuadrados, es muy probable que necesitamos aumentar construcción de obra civil, que esto no tiene que ver con bienestar animal, pero que el ayuntamiento te pueda facilitar, incrementar construcción de obra civil en una granja sin aumentar capacidad, es una utopía. Es explicarle a alguien que vas a aumentar una granja pero no vas a aumentar los animales, al final son las pegas burocráticas los que nos pueden ir frenando estas cosas. Y otra de las últimas preocupaciones que ha salido es que ya hay países, como bien has dicho, que están implementando los partos sueltos, y claro, pues no sabe nadie todavía cuántos metros cuadrados se necesitan en una paridera. Los suecos están trabajando entre 5,5 y 6. Ahora se han descartado los alemanes con una normativa propia que van a 6,5 metros. Los suecos están preocupados. Entonces estamos trasladando nuestra preocupación a la Unión Europea, que si se hace una normativa en ese aspecto, que se respete los que se han adelantado. Si ya hay gente que está haciendo partos sueltos y lo están haciendo a 5,5 metros y la normativa futura dice que son 6, pues por lo menos esos que se han adelantado no tengan que reconstruir nuevamente la granja, que sea a partir del momento que salga la normativa, porque entendemos que todos aquellos que se han aventurado saldrían damnificados si han fallado en la cifra de los metros cuadrados que tendrían. Para nosotros es un tema preocupante porque económicamente va a tener un impacto fuerte, la verdad. Bueno, sabes que la iniciativa por abolir las jaulas se va a tratar la semana que viene en el Parlamento Europeo. Van a votar la resolución por parte del Parlamento Europeo que instará a la Comisión a trabajar en una línea o en otra línea. No hace falta que veamos la conclusión del Parlamento, porque obviamente, sabiendo cómo es este Parlamento, sabemos perfectamente que el Parlamento va a instar a la Comisión a que trabaje en esa línea, y la Comisión, pues supongo que dirá que los esfuerzos son mantenidos y evolutivos y funcionarán y lo harán, y de aquí a unos años tendremos sí o sí una normativa nueva, muy seguro, casi en bienestar animal en porcino. Bueno, sabes también que en el marco de la estrategia de la granja a la mesa ahora mismo se está haciendo una evaluación
de la normativa de bienestar animal que hay vigente, evidentemente la normativa de bienestar animal porcino, que le ataca por dos lados, por la normativa general de granjas y por la normativa particular de explotación de porcino, está siendo revisada también. Entonces, bueno, tendremos que esperar a los resultados también de esa revisión a partir del 2023. Y por último, pero no menos importante, el otro punto que has dicho, la castración, la otra mutilación, también está también en debate en la Comisión Europea. Pues efectivamente, como pasaba con el tema del raboteo rutinario, el hecho de que se mutile a un animal, y la castración es otra mutilación, además sin anestesia ni analgesia en la forma en la que tradicionalmente se realiza, porque se realiza antes de los 7 días y por tanto la normativa lo ampara, de cara a la sociedad vuelve a ser algo bastante complicado. En este caso, las cartas que tiene España son un poco mejores porque sus sistemas de las pocas cosas que salimos en cabeza de la jugada, de las pocas cosas a nivel de bienestar animal que salimos en principio, parecemos que empezamos bien el tema de la castración. Sí, el sistema de producción nos lleva a no tener tantos problemas con los animales. Bueno, castramos, lo sabemos todos, porque hay un problema de olor sexual en las carnes como consecuencia de que los animales de procedencia de esos productos cárnicos han llegado a su madurez sexual. Y esto no sería un problema si el consumidor no fuera sensible a ese olor, pero resulta que sí, que hay una parte de la población que es muy sensible y que además no es que sea aquello de, bueno, puede pasar, sino que realmente es que resulta repulsivo. Entonces, ante eso hay que tomar medidas. La medida tradicional, con muchas comillas, es el tema de la castración quirúrgica sin anestesia y sin analgesia, y es a eso a lo que tenemos que buscar alternativas. Las alternativas, pues trabajar con animales a los que se sacrifique antes de llegar a la madurez sexual. La alternativa de España. No hay problema. Esto está favorecido España por tener líneas de animales con una madurez sexual más tardía. Utilizar otras formas para evitar el llegar a ese desarrollo sexual, la inmunocastración, que en España afortunadamente no hay problemas desde el punto de vista de los consumidores con ello, como ocurre en otros países, y que también estamos trabajando con ella y nos está resultando bien, o el paliar problemas que tiene de cara a la población y utilizar estrategias de analgesia y anestesia cuando se hace esa castración de los animales. Yo creo que en el tema de la castración, por lo menos comparado con los otros aspectos, tenemos las alternativas claras y útiles. Casi lo que más interesa es motivar al ganadero y al veterinario a que elija cuál es. Es decir, oye, esto es lo que había, todavía por ley se puede hacer, pero hay que olvidarse. Tenemos estrategia número 1, machos enteros, bien, se está utilizando en España. Inmunocastración, una alternativa fantástica para poder hacer animales más pesados. Y luego tenemos la anestesia y la analgesia, que se queda ahí en término de nadie porque digamos que es la alternativa que las ONGs menos les gustan por la dificultad que tienen el control de haber tenido y haber podido utilizar ese producto. Pilar, ha sido un placer. Hemos estado aquí en un resumen rápido de todo el bienestar animal, desde el SIGE a los principales problemas que tenemos en el sector. Así que ha sido un placer contar contigo en el podcast de hoy. Problemas y soluciones, espero. Hombre, problemas y soluciones, efectivamente, porque el bienestar animal, la verdad que, ya lo decía un compañero, don Quintiliano, es una ciencia y está constantemente en trabajo y en evolución, y la verdad que hay que estar ahí, y yo creo que es una de las responsabilidades que tienen tanto a nivel de granja el veterinario como el ganadero, como todos, y la verdad que da gusto trabajar en este aspecto. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. A la audiencia les repito nuestro número de WhatsApp para que si tienen alguna pregunta o alguna consulta es el 603 52 68 59. Cualquier consulta o pregunta que queráis hacer sobre este aspecto o cualquier otro serán muy bienvenidas. Pilar, muchas gracias. Gracias. Acabas de escuchar The Farm On Air. Te esperamos en el próximo capítulo.